cuando estudiamos cine hay que comenzar estudiando producción y guión. Ambas facetas son importantes. Yo decido enfocarme en la parte teórica de producción, como han visto en los próximos videos, porque nos va a dar una base práctica al momento de nosotros comenzar nuestras carreras en cine. Pero la realidad es que todo en el cine comienza con el guión, es la base. El guión de cine es básicamente nuestro mapa, ¿ok? Nos indica no tan solo la historia, sino las necesidades de la misma. Con el guión y un guión escrito y un buen guión escrito en formato nos deja saber también, nos permite proyectar, mejor dicho, las necesidades de la película en los aspectos económicos y en los aspectos de personal. Es decir, con un buen guión en formato yo puedo más o menos ya saber, tener una idea de cuánto yo tengo que invertir o cuánto me va a costar realizarlo, o cuánto es lo menos con lo que yo puedo llevar a cabo esa producción, cuánto trabajo me va a dar. Adicional a eso, en la parte de recursos humanos, me permite a mí saber, pues, por ejemplo, es una comedia, qué tipo de comedia es cínica, es humor de slapstick, es físico. Pues entonces ya yo puedo comenzar ya como productor, qué director es el indicado para este tipo de comedia o esta historia en particular, qué actores también serían los indicados o podrían funcionar según lo que vemos en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento y en nuestro gusto para poder realizar y llevar a la pantalla este guión. Bueno, aquí tengo un poquito maltratado ya con el tiempo, ¿verdad? Una copia del guión de la película puertorriqueña Una boda en Castañar, que es un guión escrito por Frankie Bracero, que fue maestro y profesor mío, colega y amigo. Este guión es una comedia, y entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que se estrenó, me parece, si mal no recuerdo, en el 2014, 2013, por ahí. Y si es la primera vez que ves un guión, pues aquí lo tienes. Básicamente el guión de cine se va a componer de lo que nosotros llamamos componentes. ¿Qué son componentes? Fíjense que uno de los componentes es esto que dice INT, Oficina del Doctor Salduondo Morning, ¿ok? Esto nosotros lo vamos a discutir. Esto se le llama un encabezado, lo vamos a ver. Está lo que se llama las acciones, ¿ves? Que son como en teatro lo que llamarían las acotaciones, ¿ok? Estos son las acciones. Y tenemos los diálogos, ¿ok? Todo esto lleva un formato en particular que vamos a discutir y vamos a ver por qué se hace de esa manera. Estas otras indicaciones, estos números, ¿ok? Todo eso nosotros lo vamos a discutir, lo vamos a ver porque todo tiene un propósito y tiene una función necesaria al momento de nosotros empezar a trabajar en un guión de cine. A eso yo le llamo los componentes. Ahora, estos componentes es la parte técnica del guión, es el formato, ¿ok? Pero hay una segunda parte que hay que discutir, que es la estructura del guión, que es la estructura de la historia, ¿ok? Y esto ya ustedes han tenido que escuchar algo sobre ello, porque hablamos de lo que es básicamente el primer acto, el segundo acto y el tercer acto, de manera introductoria. Principio, desarrollo y fin. La historia tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final, ¿ok? Y a eso nosotros le llamamos estructura. La estructura de 3 actos, que la vamos a empezar a discutir en estos próximos videos también, en donde vamos a hablar básicamente del tema de guión. Hay diferentes maneras en que puede comenzar la producción de una película. Pues, por ejemplo, puede que simplemente ya un guionista, sin tener un productor, sin conocer a nadie, se haya dado a la tarea de escribir una historia. Y esa historia eventualmente él lo pone ese guión en venta y este productor compra ese guión. Así que empezó con el guión y se formalizó, ¿no?, el proceso de producción cuando un productor lo compró. Pero también están los casos en donde un productor que todavía no tiene un guión, pero tiene el dinero, tiene los recursos o simplemente pues ya quiere hacer otro próximo proyecto, ya comienza a dar en marcha, qué sé yo, de repente yo quiero hacer una película, una adaptación de un libro. Como productor a lo mejor yo quiero hacer una película basada en la vida de alguna personalidad del deporte, de las artes, de la política, pero no tengo un guión, simplemente tengo la idea.
Así que inmediatamente, qué sé yo, consigo los derechos de ese libro, consigo los derechos de ese remake, de esa película para hacer un remake, de esa obra teatral para convertirla en película, o simplemente tengo una idea desde cero. Y simplemente digo, oye, sería chévere hacer una película, no sé, basada en tal evento que ocurrió hace años atrás en Puerto Rico o en tal parte del mundo, ¿ok? No tengo un guión, pero tengo esa idea. Consigo los derechos o simplemente ya voy pensando en las posibilidades de lo que puedo hacer y contrato un guión. Y fíjense que entonces son dos ejemplos diferentes. Estamos hablando de un ejemplo en donde un productor ya encuentra un guión y produce ese guión, y estamos hablando de un segundo ejemplo en donde un productor sin guión comienza el proceso y entonces consigue al guionista para escribir esa historia. Ahora, es importante que antes que continuemos discutiendo todas estas cositas que van a componer lo que hablamos, de lo que son los componentes y de lo que es la estructura, pasemos a estudiar un poquito de historia. Así que también ya en los próximos videos que verán en los próximos días vamos a estar incluyendo historia de cine, que nos va a ayudar a comprender un poquito lo que es la historia del guión, su desarrollo, cómo surgió, cómo ha ido evolucionando para llegar al formato que conocemos hoy en día.